Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este día la Iglesia nos hace mirar la vida de un hombre ejemplar, la vida de San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia, que ha nacido en Lisboa a finales del siglo XII, que primero formó parte de los canónigos regulares de San Agustín y que poco después de su ordenación sacerdotal ingresó en la orden de los frailes menores con la intención de dedicarse a propagar la fe cristiana en África. Sin embargo, fue en Francia y en Italia donde ejerció con gran proverbio sus dotes de predicador, convirtiendo a muchos herejes. Fue el primero que enseñó teología en su orden. Escribió varios sermones llenos de doctrina y de unción y murió en Padua en el año de 1231. Un hombre ejemplar que nos va a dar las características del Evangelio de hoy. ¿Y cuál es el Evangelio de hoy? Los invito a que miremos y escuchemos la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Primer momento, escuchemos el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia, la presencia del Espíritu Santo. Invitémoslo. El Espíritu Santo nos da vida, sabiduría de sabor de Dios, como la sal da sabor a la comida. El Espíritu Santo nos da sabor de santidad. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, sabiduría y luz, con tu sabor a santidad. Esta palabra, como a San Antonio de Padua, nos transforme en la búsqueda de Dios trascendente para unirnos con Él en obras que llevan la luz de Dios. En hombres y mujeres iluminados por la gracia que llevan esta presencia y luz de Dios a los hombres de su generación y a toda la humanidad. Amén. ¿Qué dice el texto? Miremos capítulo 5, versículos 13 al 16. Jesús dice: ustedes son, y utiliza ahí algo que se utiliza para darle sabor a las comidas. Y hace una comparación. ¿Cuál es? Ustedes son, por segundo momento, habla de algo que se identificó también él mismo como aquello que saca de la oscuridad. Habla de una ciudad. ¿En qué parte está ciudad? ¿Y qué es lo que significa esa ciudad dentro del contexto del Evangelio de hoy? Habla de una lámpara. ¿Qué es eso? ¿Cómo utiliza esa imagen de la lámpara? Para terminar diciendo: brille. ¿Qué tiene que brillar? ¿Qué significa ese brillo en nuestra vida? Miremos los elementos, los detalles, toda la construcción del relato con las imágenes que utiliza para que ustedes y yo sigamos toda esa gran introducción de las bienaventuranzas que escuchábamos ayer, hoy con el ejemplo de un hombre santo como San Antonio de Padua. Para que pasemos de lo que dice el texto a lo que nos dice la palabra, ya para meditarla a ustedes y yo en el corazón, después de varias lecturas, de recomponerla con la memoria y de bajarla de la mente al corazón, ustedes y yo hoy podamos mirar este texto que habla de ser sal de la tierra, luz del mundo, con la función que tiene una lámpara, que es que se coloque para brillar, no para ocultarla, o como una ciudad que está puesta en lo alto del monte, que todo el mundo la ve y que tiene como una importancia porque tiene una altura
Y esa es la altura que tenemos los que tenemos la dignidad de hijos de Dios, para que aquellos que vean nuestro obrar, los invitemos instintivamente a levantar la mirada al cielo y a levantar la dignidad que todos tenemos, que es la dignidad de los hijos de Dios. Entonces miremos la primera comparación. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor. Cuando no existía la energía eléctrica en todas partes, se utilizaba la energía o la refrigeración industrial por el procedente de la energía que utilizamos hoy en día. Se utilizaba la sal para dejar que la carne y otros elementos no se corrompieran, que se sostuvieran en el tiempo. Y aparte de eso, de dar sabor, da sabor desapareciendo. Desapareciendo, porque cuando se echa en un líquido, pues uno ya no la ve, pero la siente. Entonces es muy importante esta imagen de la sal, y por ello tiene que ser una sal que actúa desapareciendo. Así es nuestra vida. Tiene un sabor de Dios que no es para llamar nosotros la atención, sino para que se disuelva en un anhelo de santidad en Dios, y de esa manera le demos sabor a nuestra vida, al ambiente de la familia, al ambiente del mundo de hoy, con la presencia de Jesús, con esta forma de emplearla nosotros para que verdaderamente podamos dar sabor a santidad. También en el contexto antiguo la sal significaba la sabiduría de la vida, y se consistía en conocer y cumplir la voluntad de Dios expresada en su ley. Entonces, nosotros cristianos tenemos esta sabiduría de Jesús, por eso el conocimiento del reino de Dios, por la fe y la palabra en el Evangelio, y por eso debemos darle sabor a un mundo y sabor a Jesús, sabor a santidad, sabor a las bienaventuranzas que escuchábamos ayer, sabor a un anhelo de que la vida tenga un sentido y no sea vacía, sabor a que no seamos insípidos, y como ya que sal insípida, dice hoy la palabra de hoy muy fuerte, pues esa sal insípida se tira y se pisa, y si se vuelve sosa, pues no tiene sentido. El sentido es que sepamos, perdónenme esta expresión, como a Dios. ¿Qué ha hecho San Antonio? Con una humildad impresionante, con una santidad y un anhelo de encuentro con Dios, ha crecido en el anhelo de que su vida sepa a Dios. Y eso lo ha llevado a los lugares donde ha estado, especialmente en Padua, donde ha sido un testimonio de santidad para muchos. Y eso que no, como siempre los santos, con persecuciones, con burlas, pero después con todo un pueblo que ha visto que un hombre le ha dado sabor a la vida, y con su sabor ha dejado un ejemplo de santidad, no solo para una ciudad, sino para su comunidad franciscana, para Italia, para el mundo entero. Que nosotros hoy con su testimonio tengamos esta capacidad de ser sal, de esa sal que da un sabor delicioso, al sabor que nos saca de la insipidez que nos producen el apartarnos de Dios, el sinsentido de la vida que produce el pecado. Podamos hoy también mirar la imagen de cómo somos luz del mundo. Luz del mundo porque somos creados por Dios, que es luz. Y el alma está creada como un cristal luminoso, como un cristal para que pase la luz de Dios. Y esos cristales que reflejan una llama, que es la llama del Espíritu. No esas mechas que sueltan humo, y que ese humo tienen un pabilo muy pequeño, y ese pabilo echa humo y después se apaga. No, sino cristales por donde pasa la luz de Dios. Y todas nuestras acciones, lo que hacemos, pensamos y decimos, tiene esa luz de la presencia de Dios por nosotros. Que verdaderamente podamos ser como luces que son encendidas con un sentido, no una luz para ser metido de una abajo de una cama y para que se oculte para su función,
Eso sería una contradicción, que es lo que quiere decir también aquí hoy Jesús. Se enciende una lámpara no para meterla debajo de un celemín, sino para que el que se ponerla en un candelero y alumbre así a los hombres. Nosotros tenemos la función también como estas ciudades que están puestas en lo alto de un monte. ¿Qué pasaba con los templos antiguos de las religiones paganas y también de las religiones israelitas y aún de las de nosotros? Muchas en otra época eran colocadas en los altos del monte, o si no eran puestas en altos del monte, eran elevadas del piso para que tuvieran una altura y es instintivamente un elemento natural que tiene el ser humano como para elevar el alma y dirigirse como hacia la mirada arriba, al cielo. Es algo con natural del alma. Y nuestras grandes catedrales que tenían inclusive como unas cúpulas muy altas, y el templo de Jerusalén, y Jerusalén que estaba construida en un gran monte donde llegaban y subían después de la peregrinación, llegando desde Jericó y otros lugares, subían a Jerusalén, y en Jerusalén, en el monte Sión, en el monte Moria, estaba construido el templo, y en el templo la cúpula, y todos eran felices porque esto los invitaba como a sentir que allí en ese lugar alto estaba la presencia de Dios. Y entonces eso es un movimiento que hace que el alma suba. Y como esas ciudades que están puestas y son referencia como en un alto, para indicarnos que, ojo con esto, lo que se ha puesto en lo alto es para que recuerde a Dios, y por ello debe estar a la altura de su cargo. Si ustedes y yo somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, partícipes de esta iglesia, tenemos una altura, una dignidad que se nos ha dado. Y estamos a la altura de esta dignidad que se nos ha dado precisamente para que sea que otros miren la presencia de Dios en nosotros y quieran subir en santidad y anhelar el encuentro con el Altísimo. Estas imágenes son bellísimas. Hoy San Antonio encarna muy bien como estas imágenes de la sal, de la luz, de la ciudad puesta en lo alto, siendo el más humilde y el más pequeñito, porque ha sido un franciscano de esos pequeños, de esos que se abajan, pero de los que se abajan y llegan a ser primeros y llaman la atención no para sí, sino para Dios. E inundan el mundo de sabor de Dios, de luz de Dios y de la altura a la cual estamos llamados los hijos de Dios. Qué bueno que miremos esas comparaciones, estos elementos, haciéndonos la pregunta de si la vida de nosotros tiene sabor a santidad, si la vida de nosotros ilumina. Somos como estos grandes cristales, el alma es un cristal donde reflejamos la luz de Dios, y si estamos a la altura de la dignidad de ser hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Esas tres grandes preguntas guíen nuestra meditación y nos ayuden hoy a hacer oración. Digamos juntos: bendito seas, Señor, porque eres nuestra luz. Gracias porque nos destinas con Cristo a dar sabor a un mundo insípido, áspero y desabrido, y a una vida devastada por el egoísmo y la mentira. Gracias, Señor, por esta confianza, por esta misión que nos pones, la de ser sal fundida, sabrosa, necesaria, que actúa desde dentro sin ostentación y sin hacerse notar. Cambia, Señor, nuestras tinieblas en luz, nuestra noche en día, para que irradiemos gozo y paz, esperanza y optimismo en medio del tedio de la vida. Que tu palabra sea luz en nuestro caminar. Ayúdanos con tu gracia y transfórmanos con tu espíritu para que no guardemos para nosotros tu sal y tu luz. Amén. La acción de este día. Cuarto momento. ¿Qué sabores tenemos en nuestra vida? Hemos sido sal que actúa en el mundo para dar un sabor de santidad. Tenemos anhelo de sabor de santidad. Tenemos la función de la sal, como en otro tiempo que era para colocarlo en los alimentos y preservarla de la corrupción. Es decir, hay un anhelo de santidad que nos preserva de la corrupción del alma. O somos como, también vemos que somos aquellos que portan a Cristo en la luz. Yo soy la luz del mundo. Y con esta invitación final la estamos viviendo, que brille así su luz ante los hombres, para que se vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Esto lo vivimos. ¿Cómo vivir esto? ¿Cómo dar sabor de santidad al mundo y anhelo de encuentro con Jesús?
cómo escuchar hoy el testimonio de un hombre como San Antonio de Padua y llevarlo a la vida. Miremos los elementos, todos los detalles. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.